¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La migración irregular, las situaciones que se han producido en la puerta norte de nuestro país y la declaración de un estado de emergencia para poder controlar justamente el acceso de cientos y miles de personas por pasos no habilitados han sido parte de los temas analizados aquí en la Cámara de Diputados. Respecto de aquello vamos a conversar durante la presente jornada, pero antes revisamos la presente nota. La Sala de la Cámara aprobó la solicitud del presidente de la República para extender por 15 días la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en 4 provincias del norte del país. La medida fue solicitada por la grave alteración en materia de orden público en esa zona. Afecta a las provincias de Arica y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Arica. También se aplica a las provincias de Tamarugal y El Loa, excluyendo el radio urbano de la ciudad de Calama. En el documento se llama la atención sobre los efectos del fenómeno migratorio durante la última década. Se resalta que, en los últimos años, la situación vino a complicarse por el ingreso de personas por pasos no habilitados. El estado de excepción permite disponer de medidas para asegurar la integridad, seguridad y tranquilidad de los habitantes de las zonas fronterizas. Además, contribuye a la protección de las personas migrantes y refugiadas que ingresaron al territorio nacional. También permite implementar una estrategia institucional dual entre las Fuerzas Armadas y las de orden y seguridad. Y revisábamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de esta aprobación por parte de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y para dialogar acerca de ello establecemos de inmediato el contacto con el diputado Jorge Radke, quien gentilmente nos acompaña. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Sí, muchas gracias, saludarte a ti y también saludar a todos nuestros queridos televidentes. Diputado, vamos de inmediato a lo que significa la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de esta prórroga de este estado de excepción, un tema que ha estado, digamos, desde el punto de vista de lo que significa la figura, ya hace varios meses presente, pero claro, ahora en un escenario distinto, como es la frontera norte del territorio nacional. ¿Cuál es su impresión respecto, primero, de lo macro, de lo que significó la ampliación de este estado de excepción por otros 15 días? Bueno, por los antecedentes que tenemos y la información que los propios parlamentarios nos entregan de lo que ocurre en la macrozona norte, claramente la alteración del orden público significa un argumento muy importante para poder prorrogar este estado de excepción. Sabemos que es el mecanismo que tiene el gobierno como para recurrir y tratar de restablecer el orden público en una determinada zona del país. Sabemos que ya el país está en conocimiento de lo que ocurre en la región de la Araucanía y estado de excepción ya éramos, por así decirlo, familiar respecto a lo que se ha ido implementando desde el gobierno del presidente Piñera hasta el día de hoy. Y valoramos que el actual gobierno también pueda recurrir a esta medida a fin de dar mayor tranquilidad a la población que habita en esa zona. Y esperamos que, como lo hemos señalado en varias intervenciones, también reestudie la decisión que tienen de alguna manera tomada de no prorrogar el estado de excepción para la macrozona sur, porque creemos que los argumentos que existen para la macrozona norte son exactamente los mismos que para la macrozona sur, y aún más, creo que hay hechos más graves que ocurren en la zona sur que en la zona norte. Y habiendo, ¿no es cierto?, la misma razón, debe existir claramente la misma decisión. Ahora, diputado, respecto a quienes han promovido inicialmente este estado de excepción constitucional en el norte del territorio nacional y quienes también, digamos, lo respaldan abiertamente, muchos de ellos señalan que el objetivo obviamente es parar lo que es la migración irregular, una situación que obviamente dista mucho de lo que ocurre en la macrozona sur. No son factores, no son causales distintas y quizá por ello no se deben abordar estas dos situaciones de manera completamente diferente, porque usted dice que son temas similares y que debieran tener el mismo tratamiento. Pero hay visiones, digamos, y en el debate, en la sala también se plasmó, visiones que son bastante dispares respecto de, por lo menos, cuál es el origen o cuál es la causa que motivaría prorrogar este estado. Sí. Claramente tienes razón de que en realidad los orígenes son absolutamente distintos, pero tal como el gobierno pide la prórroga para la zona norte, para efectos de poder implementar otras medidas, porque no basta el estado de excepción en este caso,
sino que hay que tomar otras medidas que finalmente contribuyan a buscar una solución de esta situación. Y en ese aspecto, la realidad que se vive en la macrozona norte es la misma que se vive en la macrozona sur. El estado de excepción no va a solucionar el problema, sino que deben implementarse otras medidas que permitan con ello buscar una solución definitiva a la problemática que se vive tanto en la parte norte como en la parte sur de nuestro país. Y ahí como parlamentario, tanto para la macrozona norte como también para la macrozona sur, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para restablecer el orden público que el propio gobierno ha señalado que está alterado. Habrá que abordarlo de distintos aspectos, vamos a analizarlo y claramente si las medidas que se implementan son adecuadas, las vamos a apoyar con mucho entusiasmo. Pero si creemos que finalmente están errados, que no van avanzando por el camino correcto y que están siendo equivocadas, vamos a manifestar nuestro punto de vista, vamos a fiscalizar al gobierno, pero nuestra función es poder colaborar y por eso que ayer entusiastamente aprobamos, ¿no es cierto?, lo que significa este estado de excepción. Sí, se lo pregunto también, diputado, digamos en consideración de ambos estados de excepción. Usted mencionó recién que estas declaratorias no son la solución de fondo del problema, que los problemas deben abordarse con una política integral, con una serie de otras medidas que son complementarias. El tema es, si las soluciones van definitivamente por ahí, ¿hasta cuándo es bueno prorrogar estos estados de excepción? Porque me imagino que la idea tampoco es perpetuarlos en el tiempo, ni en la zona norte, ni en la Araucanía. En algún momento tiene que parar esto. Sí, bueno, claramente eso obedece a las medidas que uno pretende que cumplan su determinado objetivo. En el caso de la macrozona sur se estableció el estado de excepción para la época estival, para la época de verano, para evitar los incendios, para que finalmente los agricultores pudieran cosechar el cereal que afortunadamente pudo llegar a los molinos de Chile, y hoy día por lo menos en Chile hay grano para tener pan y no depender exclusivamente del exterior, más aún cuando tenemos una situación de conflicto internacional como es la guerra en Ucrania, que conjuntamente con Rusia son dos países productores de cereal, particularmente de trigo. Lo mismo sucede con la situación de la carne, que ha ido aumentando, y para eso la declaración de estado de excepción en la región de Araucanía iba aparejado con lo que se ha llamado la cosecha segura, para efectos de garantizar que los agricultores pudieran realizar sus faenas adecuadas. Y el estado de excepción justamente eso, es una medida complementaria para que otra pueda finalmente ejecutarse. La cosecha segura no se hubiese podido realizar en la región de Araucanía si no hubiese existido un despliegue de las Fuerzas Armadas en los distintos lugares. Claramente siguieron ocurriendo hechos de violencia. Y lo que espero yo que el gobierno implemente en la macrozona norte es no solamente el estado de excepción, sino que también busque una solución de fondo respecto a este tema de la migración indiscriminada y que finalmente está generando serios problemas en nuestra población y particularmente a nuestros pueblos originarios en la zona norte, donde han sido invadidos sectores, ¿no es cierto?, donde se ha destruido reliquias históricas pertenecientes a nuestros pueblos originarios. Y para eso esperemos que con esta medida del estado de excepción que se aprobó para la macrozona norte, se implementen otras medidas que permitan solucionar en forma definitiva el tema, o por lo menos ir avanzando en una solución definitiva. Y lo mismo, como te acabo de señalar, lo que ocurrió en la macrozona sur, de establecerlo para la época estival de cosecha, también hay que ir analizando la situación puntual e ir implementando medidas que vayan en la búsqueda de la solución definitiva o por lo menos puntual para ciertas situaciones que se están viviendo en ese momento. Entiendo entonces que en ambas zonas del país esto no se puede prolongar excesivamente, estos estados de excepción, porque cuando se toman este tipo de medidas, que son medidas, digamos, más fuertes, más extremas, independientemente de lo que ocurre en el ambiente, el tiempo las va volviendo más laxas. Sí o sí se va produciendo un desgaste. Exactamente, la idea es que efectivamente el estado de excepción permita implementar otras medidas que vayan en la búsqueda de soluciones
o al menos de que la problemática que se está viviendo no se incremente en el tiempo y se ahonde más la dificultad. El estado de excepción para la zona norte justamente, además de evitar la alteración grave del orden público, es que el gobierno debe implementar otras medidas dentro de estos 15 días y no solamente el estado de excepción. Y ahí vamos a estar fiscalizando que efectivamente existan medidas claras y concretas. Cuando se estableció, y disculpen que haga la comparación con la zona sur, se implementó el estado de excepción, justamente iba aparejado con el plan cosecha segura, para efecto de garantizar la producción agrícola y que los alimentos llegaran a la mesa de todos los chilenos. Lo que nosotros tenemos que implementar no solamente la seguridad pública, sino que también la seguridad alimentaria de nuestro país. Más aún, cuando, ya lo señalé, hay un conflicto internacional que, claro, partió el estado de excepción, todavía no se sabía este conflicto, pero claramente con ello se justifica aún más el establecimiento de estado de excepción. Vamos a apoyar todos los estados de excepción que sean necesarios, tanto para la macrozona norte como para la macrozona sur, en la medida que el gobierno también plantee alternativas de solución en forma definitiva al problema, o al menos ir evitando que las dificultades se ahonden o se incrementen aún más. Ahora, ya para ir cerrando, diputado, respecto al tema específico de la macrozona norte, ¿cuál es la evaluación que usted hace en lo personal o que hacen como parlamentarios respecto a cómo ha estado funcionando todo el sistema migratorio? Porque a finales del año pasado o al segundo semestre se implementaron una serie de medidas, da la impresión de que algunas han funcionado, otras todavía no. ¿Qué es lo que falta? ¿Quizá más coordinación con los países vecinos, una mayor cooperación para ir trabajando en esa línea? ¿O definitivamente como país se deben buscar o se deben cambiar las estrategias? A ver, el gobierno del presidente Piñera trató de agilizar la tramitación de una nueva ley de migración. Desafortunadamente, personas que hoy día están en el gobierno fueron los que, a través de presentación de distintas acciones, dilataron la entrada en vigencia de esta normativa. Por lo tanto, el efecto que aquella norma pretendía finalmente ha sido relativa, y espero que el actual gobierno trate de agilizar esa situación. Era predecible lo que podía ocurrir en Chile cuando países como Colombia, como Perú, habían recibido una cantidad de migrantes de Venezuela muy, muy grande. Y por lo tanto, esa era la preocupación que existía en el gobierno del presidente Piñera de agilizar esta normativa. Lamentablemente, por lo que ya acabo de señalar, quienes hoy día están en el gobierno la dilataron más allá de lo que debería haber ocurrido. Y hoy día ellos se encuentran con el problema en sus narices. Reitero, estoy disponible a poder colaborar en todo lo que sea necesario, dictar las normativas que sean contingentes para que la actual administración pueda solucionar en forma definitiva esta dificultad y dé mayor tranquilidad a la gente del norte de nuestro país. Diputado Jorge Rátquez, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema de la contingencia, de la actualidad y obviamente un tema que es ciudadano y que a todos los chilenos nos importa, como es la migración y sus efectos en el territorio nacional. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias al canal, ¿no es cierto?, a este programa Punto de Vista, que nos permite también señalar nuestro punto de vista, y vamos a estar atentos a cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno de aquí en adelante respecto del estado de excepción en la macrozona norte. Vamos a tener contacto con la ciudadanía, con la cual tenemos algunos nexos, y también con los parlamentarios de aquella zona para ver si efectivamente el gobierno va implementando otras medidas que vayan en complemento al estado de excepción. Y seguimos revisando lo que fue la aprobación por parte de la Sala de la Cámara de este estado de excepción para la macrozona norte, producto de la migración y las consecuencias justamente que ello ha traído desde el punto de vista de lo que significa esta migración irregular. Seguimos analizando el tema, conversamos ahora con el diputado Félix González, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Gracias por estar junto a nosotros hoy, diputado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Diputado, conversemos acerca de este tema que es un tema que se viene arrastrando ya hace bastante tiempo. Tuvimos incluso a fines del año pasado una iniciativa que se tramitó en el Parlamento y que, claro, a la luz de todo lo que significa este problema global,
queda más o menos claro que es insuficiente para poder abordar todo este conflicto que existe en materia de migración y que ha obligado a esta ahora ya aceptada prórroga justamente en materia de estado de excepción. Bueno, esta es la primera vez que se vota en la Cámara de Diputados una prórroga para el estado de excepción en el norte. El primer estado de excepción lo decretó Piñera por oficio, sin la participación del Congreso. Y es evidente que es muy distinta la situación a la que se vive en la macrozona sur, en donde yo he votado en todas las oportunidades en contra de tratar de resolver los problemas de la Araucanía, que son de inteligencia policial, que son relacionados con la mafia de la madera, con el narcotráfico, con los atentados, y tratar de resolverlos con los militares patrullando. Sin embargo, en el norte la situación es otra, es una situación que no es histórica, sino que más bien hay una emergencia que es migratoria, ¿verdad? Que es un problema humanitario y que requiere también un control de frontera. Sí, en la misma sala hice un matiz en el sentido de que esta situación pudo haber sido muy distinta o no haberse producido si el gobierno de Piñera no hubiera cerrado administrativamente la frontera. ¿A qué me refiero con cerrar administrativamente? Que luego de invitar a las personas que vienen desde Venezuela, les comienza a quitar las visas de responsabilidad democrática, o sea, no a quitarlas, a dejar de otorgarlas. La página no funciona, no pueden pedir citas para poder entregar sus documentos, les cuesta sacar pasaporte de su propio país también en Venezuela, tienen que, y lo voy a decir, tienen que sobornar a algún funcionario para que salga pronto. Entonces, todas estas trabas para poder entrar a la gente de trabajo, lo que ha producido, teniendo personas que tienen familiares aquí en Chile, que se han venido por pasos no habilitados y se ha activado y se ha financiado de esa manera un tránsito a través de coyotes. Por lo tanto, una de las cosas que debiera hacer este gobierno es levantar esas barreras administrativas, volver a entregar citas, volver a entregar visas a las personas que vienen a trabajar o que vienen a un reencuentro familiar. Y de esa manera descongestionar también este flujo irregular en la frontera. Junto con este flujo de personas que vienen a hacer patria, a trabajar, a buscar mejores oportunidades, por un lado viene una mamá con sus hijos atravesando el desierto, poniendo en riesgo la vida de sus propios hijos, y es porque tienen una situación insostenible en sus países. Pero junto con esa migración de coyotes vienen también la delincuencia. Eso es lo que estamos viendo también mezclado en el norte del país y en casi toda la ciudad del país a esta altura, y entran personas que no tienen documentos, que no podrían entrar por la aduana, pero que vienen mezcladas con esta masa de gente que está llegando a través de Colchane y otros de los 160 pasos fronterizos que hay en la región, en la misma región. Ahora, diputado, por eso creo que hay que abrir en términos administrativos la migración regular para poder resolver la irregular. Ahora, ¿cómo se aborda este tema? Porque, claro, lo que usted señala efectivamente es un tema administrativo que requiere cierto tiempo. Independiente de que las medidas se puedan adoptar ahora, la regularización en sí de un tema administrativo es algo que toma mínimo un mes, 2, 3 meses quizá. ¿Qué se hace para abordar el tema hoy, por ejemplo, para no tener que estar renovando estos estados de excepción continuamente, como se ha debido hacer en el caso de la Araucanía? ¿Qué se hace? Mire, lo primero es un cambio de enfoque, considerar que es un problema humanitario. Primero que todo es un problema humanitario y por lo tanto hay que darles garantías de supervivencia a las personas que están hoy día en el desierto, que están sin alimentos, que están sin abrigo, sin abrigo me refiero sin techo, y están sin agua, ¿no? Tratar esto como un problema humanitario, primero que todo, a las personas que ya están ahí. Y el abrir administrativamente la página web, ¿no? La página web, que vuelva a funcionar, eso no necesita meses, eso se puede hacer de inmediato, que vuelvan a dar las citas para que las personas que están siguiendo los trámites que Piñera estableció, los puedan hacer, porque les dicen vengan, pero no los dejan hacer los trámites. Entonces encontramos que hay mamás en Chile que tienen sus hijos afuera, o al revés, quieren traer a sus padres. ¿Y por qué no pueden hacerlo? ¿No? Creo que tenemos que asumir también como Latinoamérica, como
como continente que esta crisis migratoria no es pasajera, tenemos que asumirla. Y lo primero es reconocer que este es un país de migrantes. Yo en su momento les hice ver también a los propios colegas y las colegas que prácticamente la mitad del Parlamento es familias migrantes, ¿no? Que vienen de Europa, que vienen de Medio Oriente, palestinos hay muchos en la Cámara, y cuando llegaron esas migraciones fueron maltratadas también. A los palestinos se les decía turcos, sin siquiera reconocer su proveniencia, y sin embargo hoy día son familias que del todo chilenas, ¿no? En nuestra ciudad muchas de esas familias palestinas pusieron galerías y hoy día son apellidos muy reconocidos en nuestra ciudad. Por lo mismo, porque es la Galería Yakama, la Galería Musalem, ¿no? O el Pasaje Musalem, y son apellidos de ellos. Hay que reconocer que estas personas vienen acá a quedarse, y que vienen porque en sus países es insostenible la vida, siquiera poder tener un plato de comida. Sí, y nosotros tenemos que impedir también que venga delincuencia, y para eso dejar que las personas honestas pasen honestamente por la frontera, por la aduana, con sus documentos, y los que no van a poder pasar son los que tienen antecedentes. ¿Qué van a tratar de hacer? Tal vez traten de hacer un paso, el mismo paso que están haciendo hoy día en medio de la masa, pero vamos a reducir esa cantidad de personas que no pueden entrar legalmente a Chile, no pueden entrar porque tienen antecedentes penales, y se va a poder hacer un mejor control. Hoy día no hay ningún control de ningún tipo, y creo que estamos en el peor de los mundos. Pero, sí, con esto no me quiero alargar mucho, pero la derecha y el gobierno de Piñera no les gusta que vengan migrantes, esa es la realidad. Entonces le ponen problemas a que vengan migrantes. Yo creo que tenemos que asumir que va a haber migración, que ya hay migración y que tiene que ser ordenada. Y para eso hay que habilitar la página, para que la gente pueda hacer los trámites, la gente honesta que quiere entrar. Y en el marco de esta gente honesta que necesita justamente ingresar al territorio nacional para tener una mejor calidad de vida, ¿debe ser una política de puertas abiertas completamente, considerando que ellos ingresarían de una manera, digamos, ordenada, administrativamente normada y todo regular? ¿O hay que establecer, como se comentó, por ejemplo, en algún minuto del año anterior, un sistema de cuotas, organizarlo con los países vecinos también, distribuir a estos migrantes en diferentes zonas de nuestro territorio nacional para que no se concentren todos en Santiago o en el norte? ¿Qué hay que hacer? Mire, hay que hacerlo lo inverso al Transantiago. El Transantiago se hizo un cambio muy rápido. Ustedes vieron lo que pasó con el Transantiago. Hay que hacerlo de manera de poder programar cómo va aumentando el flujo migratorio, porque todos los países tienen, voy a decirlo de una manera técnica, una capacidad de carga, ¿no? Como todos. Tenemos como economía una capacidad de recibir un flujo migratorio, y lo segundo que hay que hacer y que no se ha hecho es tener planes estratégicos de manera de ver la conveniencia económica de que venga más gente, ¿ya? No porque venga más gente y dice, bueno, viene más gente y le va a quitar el trabajo a alguien. La verdad es que hay muchas personas que han migrado y que están dando trabajo a otras personas. Entonces, pagan impuestos, y ya están los datos de impuestos internos de que pagan más impuestos que lo que cuesta las atenciones en los consultorios o la atención en los colegios. O sea, ese flujo migratorio no es un flujo que a la economía le vaya a hacer mal. ¿Qué es lo que le hace mal a la economía? Que lleguen todos al mismo tiempo, ¿no? Llegan todos al mismo tiempo y que no haya ni siquiera un control. Entonces creo que hay que buscar dónde están las oportunidades de este flujo migratorio, porque creo que todas las migraciones en Chile han tenido efectos económicos positivos, si alguien está preocupado de eso. Pero eso es de todas maneras lo segundo. Lo primero es que a quien viene, porque es insostenible la vida en sus países, y que no vienen a hacerse millonarios, no vienen de turistas, vienen porque no tienen opción. O sea, cualquier mamá, cualquier papá pasaría por el desierto sin ni siquiera una carpa, pernoctando en las noches con sus hijos, ¿no? por ir a buscar un mejor empleo solamente, sino que es una situación la que tiene Venezuela, la que tiene Haití,
La que tiene Colombia también, de alguna manera, es así. República Dominicana, que tuvimos un flujo hace tiempo. Y también hay una migración que es de ida y vuelta. O sea, hay chilenos en Perú, en Bolivia, en Argentina, muchos. Hay una migración normal, ¿no? que es temporal. Hace 3 años a trabajar en Argentina, después me volví. Muchas historias de ese tipo, y eso también es migración. Y también recordar, ¿no?, que la aspiración de muchas de las personas que están en contra de la migración es que sus hijos se vayan a estudiar a otro país. Y eso también es migración. Lavín está en otro país, Franco París está en otro país y son migrantes. La migración por sí misma no es algo que sea excepcional, es normal. Entonces creo que nos falta un cambio cultural, nos falta que haya un gobierno, y yo percibo que este gobierno sí lo entiende, que este es un problema primordialmente humanitario, que hay que actuar en términos de la burocracia de manera rápida, y eso va a facilitar el control de fronteras, ¿no? Si no se habilita un plazo, un ingreso normal, va a ser muy difícil controlar una frontera de miles de kilómetros como la que tenemos. Perfecto, diputado Félix González, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista, un tema tan importante, tan relevante como es la migración y sus efectos, que obviamente se producen, sobre todo se sienten fundamentalmente tanto en la capital como en la zona norte del país, que es la que hoy ha renovado su estado de excepción. Muchas gracias por esta conversación con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista. La migración, sus efectos, la renovación del estado de excepción constitucional en las provincias de la Puerta Norte es el tema que hoy hemos analizado. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.